¿Y si los Illuminati no fueran solo una teoría de conspiración, sino una realidad cuidadosamente ocultada durante siglos? En el corazón de la Europa del siglo XVIII, bajo la vigilancia de monarcas y la Iglesia, un pequeño grupo de intelectuales trazó un plan audaz: transformar el mundo desde las sombras, usando el conocimiento como arma. En este video descubrirás cómo una sociedad secreta, surgida en una ciudad universitaria, llegó a convertirse en el símbolo eterno del poder invisible. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos hoy podría cambiar para siempre lo que crees saber sobre historia, poder y verdad. Todo comenzó en una noche primaveral de 1776, en la pequeña ciudad de Ingolstadt, Baviera. Mientras en América las colonias declaraban su independencia, en esta tranquila ciudad universitaria, un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt reunía a 5 jóvenes estudiantes en su estudio privado. A sus 28 años, Weishaupt ya era una figura controvertida en la universidad. Educado por jesuitas, pero profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración francesa, sentía que el conocimiento estaba prisionero bajo llaves eclesiásticas y aristocráticas que debían ser rotas. ¿Qué movió a Weishaupt a crear una organización secreta? El joven profesor había presenciado cómo las ideas progresistas eran sistemáticamente silenciadas en las universidades bávaras. Los libros de Voltaire, Rousseau y D'Alembert circulaban de manera clandestina entre estudiantes y profesores como contrabando intelectual. La Iglesia Católica mantenía un férreo control sobre la educación, y el pensamiento libre era visto como una amenaza. Weishaupt, en lugar de confrontar abiertamente este sistema, concibió una estrategia más sutil: cambiar el mundo no desde fuera, sino infiltrándose en sus instituciones. Aquella noche, bajo la luz tenue de las velas, Weishaupt expuso su visión: crear una red de perfectibilistas, hombres dedicados al progreso de la humanidad mediante la razón y el conocimiento. No buscaban el poder por el poder mismo, sino la transformación gradual de la sociedad hacia un ideal ilustrado, donde la superstición y el dogma dieran paso a la ciencia y la libertad de pensamiento. Sus primeros seguidores eran, como él, profesores y estudiantes frustrados con las limitaciones impuestas a su intelecto. Lo que hizo único al proyecto de Weishaupt fue su elaborada estructura organizativa, inspirada parcialmente en la masonería, pero mucho más centrada en el secreto total. Cada miembro recibiría una educación progresiva, avanzando a través de niveles o grados a medida que demostrara su compromiso y capacidad. Esta estructura permitiría a la orden influir en las instituciones sin revelar jamás su verdadera naturaleza o alcance. Era un diseño perfectamente adaptado a una época donde expresar ciertas ideas podía significar el exilio, la prisión o incluso la muerte. El nombre inicial, perfectibilistas, pronto se reveló demasiado académico y poco inspirador. En 1778, Weishaupt y sus colaboradores más cercanos adoptaron un nombre que capturaba mejor su misión: Illuminati, los iluminados. Aquellos que habían sido iluminados por la luz de la razón en un mundo aún dominado por las sombras del pensamiento medieval. Con este nuevo nombre y un sistema cada vez más sofisticado de reclutamiento y preparación, la orden estaba lista para expandirse más allá de los muros de Ingolstadt, hacia un destino que ni el propio Weishaupt podría haber previsto. En 1960, el corazón de los Illuminati no había rituales esotéricos ni invocaciones místicas, sino algo mucho más revolucionario:
un sistema meticulosamente diseñado para transformar mentes y, a través de ellas, instituciones enteras. La estructura de la orden reflejaba una visión piramidal del conocimiento y la influencia. En la base, los novicios, quienes eran cuidadosamente observados sin conocer los verdaderos objetivos de la organización. Por encima, los minervalistas, nombrados así por Minerva, la diosa romana de la sabiduría, comenzaban a recibir instrucción en filosofía y ciencias. Solo los más leales y capaces ascendían a los niveles superiores, donde finalmente se revelaban los verdaderos propósitos y métodos de la orden. ¿Por qué eligieron el búho de Minerva como su emblema? Este símbolo, que aparecía en los documentos oficiales de la orden, no era una elección casual. El búho ve en la oscuridad, distingue lo que otros no pueden percibir. Así se veían a sí mismos los Illuminati, como observadores privilegiados que podían discernir la verdad en medio de la oscuridad de la superstición y el dogma. Además, el búho ha sido tradicionalmente asociado con la sabiduría paciente y silenciosa, que aguarda el momento oportuno para actuar. Una perfecta metáfora para una organización que planeaba cambios graduales pero profundos. El secreto era el oxígeno que permitía respirar a la orden. Cada miembro adoptaba un nombre en clave inspirado generalmente en la antigüedad clásica. Weishaupt se hacía llamar Spartacus, evocando al esclavo que desafió al Imperio Romano. Anton von Massenhausen era Ajax, Hertel, Marius y Franz Xaver von Zwack, uno de sus miembros más brillantes, Catón. Esta codificación no era un juego, era una necesidad vital en una época donde las autoridades religiosas y políticas perseguían cualquier desviación del pensamiento oficial. La comunicación entre miembros se realizaba mediante códigos y cifrados que cambiarían regularmente, creando un lenguaje accesible solo para iniciados. La iniciación en los Illuminati no era una mera ceremonia, sino un proceso prolongado de transformación intelectual. El candidato debía escribir detalladas autobiografías y ensayos que revelaran sus pensamientos más íntimos, sus debilidades y fortalezas. Estos documentos permitían a los líderes conocer profundamente a cada miembro, entender cómo pensaba y qué lo motivaba. Adicionalmente, cada iniciado debía reportar mensualmente sus observaciones sobre otros miembros y sobre personas influyentes en su entorno. Se creaba así una red de vigilancia interna y externa que proporcionaba a la cúpula una visión privilegiada del mundo social e intelectual que les rodeaba. Lo más revolucionario de este sistema no eran sus rituales, sino su propósito educativo. Los Illuminati creían firmemente en la perfectibilidad humana a través de la educación. Cada nivel iniciático incluía lecturas obligatorias, discusiones filosóficas y ejercicios prácticos diseñados para liberar la mente de prejuicios religiosos y sociales. No buscaban adeptos que siguieran ciegamente a un líder, sino individuos que desarrollaran un pensamiento crítico e independiente. Este enfoque educativo, radical para su época, revela que los Illuminati no eran simplemente una sociedad conspirativa, sino un verdadero proyecto pedagógico clandestino que aspiraba a crear un nuevo tipo de ser humano, el ciudadano ilustrado. La pequeña semilla plantada en Ingolstadt pronto comenzó a dar frutos mucho más allá de lo que Weishaupt había imaginado inicialmente. Entre 1778 y 1784, la Orden de los Illuminati pasó de ser un grupo local de académicos a convertirse en una red continental con ramificaciones en las principales ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico.
¿Cómo lograron esta expansión sorprendente en tan poco tiempo? El punto de inflexión llegó en 1780, cuando el barón Adolf von Knigge se unió a la organización. Este aristócrata, escritor y masón experimentado, aportó no solo sus contactos en la nobleza ilustrada, sino una visión estratégica que catapultaría a los Illuminati hacia nuevas esferas de influencia. Von Knigge comprendió que la masonería podía ser el vehículo perfecto para extender las ideas de los Illuminati. Las logias masónicas ya existían por toda Europa, reuniendo a hombres influyentes de diferentes estratos sociales bajo el ideal de la fraternidad. En lugar de competir con esta estructura, los Illuminati adoptaron la estrategia de infiltrarla. Miembros de la orden ingresaban en logias masónicas y, una vez dentro, identificaban a posibles candidatos receptivos a ideas más progresistas. Gradualmente, lograron influir e incluso controlar completamente algunas logias importantes, como la Theodor zum Guten Rat en Múnich y la Zur Wahren Eintracht en Viena, convirtiendo estos espacios en centros de irradiación de su filosofía. La infiltración no se limitó a las logias masónicas. Los Illuminati desarrollaron una estrategia meticulosa para penetrar en las instituciones clave del Estado y la sociedad. Colocaron miembros en universidades como profesores y administradores, influyendo así en la formación de las futuras élites. Se introdujeron en los tribunales de justicia como abogados y jueces, modificando sutilmente la interpretación de las leyes. Incluso lograron posiciones en seminarios religiosos, donde podían moderar el dogmatismo desde dentro. Cada miembro tenía la misión de identificar y reclutar a personas de talento e influencia, creando así una red invisible que se extendía por los centros de poder. Esta estrategia silenciosa pero efectiva permitió a los Illuminati alcanzar una presencia impresionante en apenas una década. Hacia 1784, la orden contaba con más de 650 miembros activos, distribuidos por Baviera, Austria, Sajonia, Prusia, Francia y partes de Italia y Suiza. Entre sus filas se contaban profesores universitarios, médicos, abogados, funcionarios estatales, clérigos progresistas e incluso algunos príncipes, como Carlos Augusto de Sajonia-Weimar, Ernst II de Sajonia-Gotha y el duque Ferdinand de Brunswick. Esta diversidad de miembros, unidos por su compromiso con los ideales ilustrados, convertía a los Illuminati en mucho más que una simple sociedad filosófica. Eran una verdadera red de influencia transnacional. Lo más notable de esta expansión fue su carácter silencioso. A diferencia de otros movimientos revolucionarios que proclamaban abiertamente sus intenciones, los Illuminati operaban bajo un velo de discreción que les permitía evadir la censura y la persecución. No buscaban derrocar gobiernos mediante la violencia, sino transformar gradualmente la sociedad a través de la educación y la influencia cultural. En cierto sentido, representaban una forma temprana de activismo sociopolítico, que entendía que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la capacidad de moldear mentalidades e instituciones. Esta sutileza les permitió crecer prácticamente inadvertidos durante años, hasta que un pequeño error cambiaría drásticamente su destino. El 20 de julio de 1784, un mensajero llamado Joseph Lanz cabalgaba apresuradamente bajo una tormenta veraniega hacia Ratisbona. Lo que llevaba en su maletín valía más que el oro: documentos cifrados, listas de miembros, cartas internas y planes estratégicos de la Orden de los Illuminati. Lanz, que era un sacerdote excomulgado convertido en miembro de la Orden,
nunca llegaría a su destino. Un rayo lo alcanzó en pleno camino, matándolo instantáneamente. Cuando las autoridades recuperaron su cuerpo, también encontraron los documentos. Aquello que había permanecido en la sombra durante años quedaba ahora expuesto a la luz más cruda. El secreto mejor guardado de Europa acababa de revelarse por un capricho del destino. ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante este hallazgo inesperado? Los documentos confiscados llegaron rápidamente a manos de Karl Theodor, el príncipe, elector de Baviera, aunque se presentaba como un gobernante ilustrado, patrocinando artes y ciencias. Theodor era profundamente conservador y estaba influenciado por ex-jesuitas que habían advertido sobre sociedades secretas subversivas. Al examinar los papeles de Lanz, Theodor vio confirmados sus peores temores. Existía una organización que se infiltraba sistemáticamente en las instituciones del Estado, con objetivos que consideró amenazantes para el orden establecido. Su reacción fue inmediata y contundente. El 22 de junio de 1784, Karl Theodor emitió el primer edicto contra sociedades secretas no autorizadas. Aunque no mencionaba específicamente a los Illuminati, el objetivo era evidente. Este primer movimiento fue solo un aviso, pero inició una cascada de acontecimientos que llevarían a la persecución sistemática de la orden. Dentro de los Illuminati, el edicto generó la primera fractura seria. Algunos miembros argumentaron por una moderación temporal de actividades, mientras otros, como Weishaupt, insistían en continuar con mayor cautela. Esta división interna, sumada a la vigilancia creciente, comenzó a erosionar la estructura que tan meticulosamente habían construido. El golpe definitivo llegó en febrero de 1785, cuando las autoridades bávaras allanaron la residencia de Franz Xaver von Zwack en Landshut. Von Zwack, consejero del gobierno bávaro y uno de los líderes más importantes de la orden, había acumulado un archivo extenso de documentos Illuminati. Lo que las autoridades encontraron superó todas sus expectativas. Cartas escritas por Weishaupt, donde explicaba métodos para abrir correspondencia sellada sin dejar rastro, fórmulas para tinta invisible, instrucciones detalladas para la iniciación de nuevos miembros, planes para establecer una rama femenina de la orden, y lo más alarmante para las autoridades: discusiones sobre cómo la organización podría influir en gobiernos e instituciones religiosas. Era el corazón documental de los Illuminati, expuesto en toda su complejidad. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Karl Theodor ordenó la publicación de algunos de estos documentos bajo el título Escritos Originales de la Orden de los Illuminati, creando un escándalo público sin precedentes. Las páginas mostraban no solo los nombres reales de miembros prominentes, sino detalles sobre su organización interna y sus aspiraciones de reforma social. Para una sociedad todavía profundamente religiosa y monárquica, la idea de una organización secreta que cuestionaba la autoridad tradicional resultaba aterradora. La opinión pública, azuzada por sermones dominicales y publicaciones oficiales, comenzó a ver a los Illuminati no como filósofos idealistas, sino como una amenaza existencial para el orden social. Lo que había comenzado como un proyecto intelectual en una pequeña universidad, ahora se enfrentaba a la maquinaria completa del Estado bávaro, determinado a erradicar lo que consideraba una infección peligrosa en el cuerpo político. El 2 de marzo de 1785, Karl Theodor firma el segundo edicto. Esta vez no hay ambigüedades. La orden de los Illuminati queda explícitamente prohibida en todo el territorio bávaro. El texto del decreto describe a la organización como una secta traicionera y enemiga de la religión, ordenando su disolución inmediata bajo pena de muerte.
Para los miembros que habían dedicado años a construir esta red, el golpe es devastador. De la noche a la mañana, pertenecer a los Illuminati se convierte no solo en un delito, sino en una sentencia potencialmente fatal. Las reuniones cesan, los códigos se destruyen, los archivos secretos son quemados apresuradamente, mientras la policía comienza a tocar puertas. ¿Cómo respondieron los Illuminati ante esta persecución sistemática? La reacción fue diversa y revela las fracturas internas que ya existían. Algunos miembros renunciaron públicamente, distanciándose de la organización para salvar sus carreras y vidas. Otros, como Adolf von Knigge, uno de los principales estrategas de la expansión, habían abandonado la orden meses antes por desacuerdos con Weishaupt sobre la dirección y los métodos. Los más comprometidos intentaron mantener contactos subterráneos, esperando que la tormenta pasara. Pero el fundador, Adam Weishaupt, enfrenta la consecuencia más directa. Es destituido de su cátedra en la Universidad de Ingolstadt y debe huir apresuradamente de Baviera, dejando atrás su biblioteca, sus posesiones y gran parte de su vida. La persecución se intensifica durante 1786. Karl Theodor establece una comisión especial para investigar y procesar a los Illuminati. Cualquier funcionario sospechoso de pertenencia a la orden es sometido a interrogatorios. Las logias masónicas son rigurosamente inspeccionadas. Los simpatizantes conocidos pierden posiciones, cátedras, pensiones. El mensaje es claro. No solo la organización, sino la idea misma de una sociedad secreta dedicada a la reforma debe ser erradicada. El 16 de agosto de 1787, un tercer edicto refuerza las prohibiciones anteriores y aumenta las penas, convirtiendo la pertenencia actual o pasada a los Illuminati en un crimen de lesa majestad, punible con la confiscación de bienes y potencialmente la ejecución. Weishaupt, mientras tanto, encuentra refugio en Gotha, bajo la protección del duque Ernest II de Sajonia-Gotha-Altenburg, simpatizante de las ideas ilustradas y posiblemente miembro secreto de la orden. Desde este exilio intenta defender su legado. Publica una serie de escritos apologéticos como Justificación completa de mi persona, 1787, y El sistema corregido de los Illuminati, 1788, donde presenta la orden como una sociedad puramente filosófica y educativa, sin intenciones subversivas. Pero estas defensas llegan demasiado tarde. La imagen pública de los Illuminati ya ha sido definida por sus enemigos, y la organización que construyó con tanto cuidado se desvanece ante sus ojos. Para 1790, los Illuminati bávaros habían dejado oficialmente de existir como organización estructurada. Sus líderes estaban exiliados, encarcelados o reintegrados a la sociedad tras renuncias públicas. Sus documentos habían sido confiscados, publicados selectivamente y archivados. Su reputación había sido sistemáticamente destruida a través de sermones, edictos y publicaciones oficiales. Aparentemente, el capítulo de los Illuminati en la historia europea había terminado apenas 14 años después de su fundación, pero aquello que parecía ser el fin resultaría ser solo el principio de algo mucho más duradero, la transformación de una sociedad secreta real en un mito político que trascendería siglos. El 14 de julio de 1789, miles de parisinos se levantan en armas y asaltan la Bastilla, fortaleza-prisión símbolo del poder absolutista. En cuestión de semanas, el régimen monárquico que había gobernado Francia durante siglos comienza a desmoronarse. La Asamblea Nacional abolirá los privilegios feudales. El rey Luis XVI verá su poder limitado
y un nuevo lenguaje político inundará las calles y los salones. Libertad, igualdad, fraternidad. Europa contempla atónita cómo la nación más poderosa del continente se sumerge en una revolución sin precedentes. Para los monarcas vecinos, la pregunta no es solo por qué ha ocurrido, sino también quién lo ha provocado. Y en ese clima de paranoia y búsqueda de explicaciones, un nombre comienza a resonar en los círculos conservadores: Illuminati. ¿Existió realmente una conexión entre los Illuminati y la Revolución Francesa? Históricamente, no hay evidencia directa y concluyente. La orden había sido oficialmente disuelta en Baviera años antes, y aunque algunos de sus miembros pudieran haber escapado a Francia, no existe documentación que demuestre una influencia organizada en los eventos revolucionarios. Sin embargo, lo que sí es innegable es la similitud ideológica. Muchos de los principios que defendían los Illuminati, secularismo, racionalismo, crítica a las jerarquías tradicionales, eran también banderas del movimiento revolucionario francés. Esta coincidencia ideológica, en un momento de extrema tensión política, fue suficiente para que mentes predispuestas establecieran conexiones causales donde quizás solo existían paralelismos. La teoría de la conspiración tomó forma rápidamente. En salones aristocráticos de toda Europa se comenzó a susurrar que la caída de la monarquía francesa no era un fenómeno espontáneo, sino el resultado de años de maquinaciones subterráneas. Según esta narrativa, la Orden de los Illuminati no había desaparecido realmente tras su prohibición, sino que se había trasladado a Francia, infiltrándose en las logias masónicas parisinas, especialmente en el Gran Oriente, y desde allí habría sembrado las semillas de la revolución. Nombres como el Duque de Orleans, Mirabeau, Condorcet y Lafayette, todos masones y figuras clave en las primeras etapas revolucionarias, fueron señalados como posibles agentes de esta conspiración internacional. Esta interpretación conspirativa encontró su expresión más elaborada y duradera en la obra del abate Augustin Barruel. Este jesuita francés, exiliado en Londres tras la Revolución, publicó entre 1797 y 1798 sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo, un extenso trabajo en 5 volúmenes donde argumentaba que la Revolución Francesa había sido orquestada por una triple conspiración de filósofos anticristianos, Voltaire, D'Alembert, Diderot, de masones radicalizados y finalmente de los Iluminados de Baviera, quienes habrían aportado la estructura organizativa y la estrategia de infiltración. Para Barruel, los Illuminati representaban la culminación de un plan secular para destruir el cristianismo y la monarquía, pilares del orden social europeo. Lo fascinante de esta teoría es cómo transformó a los Illuminati de una organización histórica concreta, con fecha de fundación, membresía documentada y eventual disolución, en un símbolo atemporal del poder oculto. La prohibición bávara, paradójicamente, no había destruido a los Illuminati, sino que los había liberado de las limitaciones físicas, permitiéndoles convertirse en algo mucho más poderoso. Una idea, una explicación para lo inexplicable, un nombre para lo innombrable. El caos revolucionario que sacudía Europa necesitaba un culpable, y los Illuminati, con su historia de secretismo e infiltración, ofrecían el chivo expiatorio perfecto. Así comenzó la segunda vida de los Illuminati, no ya como una orden concreta de hombres con nombres y direcciones, sino como una sombra que, según algunos, seguiría moviendo los hilos de la historia mucho después de su supuesta desaparición. En Noël, la primavera de 1797, un libro inusual captó la atención de la élite intelectual británica.
Su título era inequívoco: Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati, and Reading Societies. Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los francmasones, Illuminati y sociedades de lectura. Su autor, John Robison, no era un panfletista marginal ni un religioso fanático, sino un respetado profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, miembro de la prestigiosa Royal Society y una autoridad en matemáticas y física. Que un científico de tal calibre dedicara 400 páginas a desentrañar una supuesta conspiración internacional causó tanto escepticismo como inquietud en los círculos académicos europeos. ¿Qué llevó a un hombre de ciencia como Robison a adentrarse en el terreno de las teorías conspirativas? Durante sus viajes por Europa continental, Robison había sido iniciado en la masonería, experimentando de primera mano las diferencias entre las logias británicas, centradas en la fraternidad y la filantropía, y algunas logias continentales, que percibió como más politizadas y radicales. A través de contactos masónicos y correspondencia personal, había tenido acceso a algunos de los documentos confiscados a los Illuminati bávaros, así como a relatos sobre la Revolución Francesa. Combinando estas fuentes dispersas con sus propias observaciones, Robison llegó a una conclusión alarmante. Existía una estructura internacional, con raíces en los Illuminati, dedicada a subvertir el orden político y religioso de Europa mediante la infiltración de sociedades aparentemente inocuas. La obra de Robison apareció casi simultáneamente con las Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme del abate Barruel. Aunque desarrolladas independientemente, ambas teorías compartían elementos centrales. Los Illuminati no habían desaparecido tras su prohibición en Baviera, sino que se habían reorganizado bajo diferentes nombres. Habían sido los arquitectos intelectuales de la Revolución Francesa y seguían operando para extender principios anárquicos por Europa y América. La coincidencia de dos autores tan diferentes, un científico protestante escocés y un jesuita francés exiliado, presentando teorías tan similares, reforzaba para muchos lectores la credibilidad de estas acusaciones. Si dos mentes tan distintas habían llegado a las mismas conclusiones siguiendo caminos separados, ¿no debía haber algo de verdad en ello? El impacto de estas teorías fue inmediato y profundo, especialmente en Estados Unidos. En 1798, el reverendo Jedediah Morse, un influyente clérigo de Massachusetts, pronunció una serie de sermones alertando sobre la infiltración de los Illuminati en las logias masónicas estadounidenses. Sus palabras alcanzaron al propio George Washington, quien, aunque escéptico, se vio obligado a responder públicamente a estas acusaciones en una carta al reverendo Snyder. No era mi intención dudar de que la doctrina de los Illuminati y los principios del jacobinismo se habían extendido a los Estados Unidos. Por el contrario, nadie está más satisfecho de este hecho que yo. Esta aparente validación presidencial, aunque matizada, proporcionó un impulso crucial a las teorías conspirativas en el joven país. Lo más sorprendente de este primer ciclo de teorías conspirativas es cómo transformó completamente la percepción histórica de los Illuminati. La organización real, un grupo de profesores, estudiantes y funcionarios bávaros con aspiraciones reformistas, fue eclipsada por su versión mítica. Una red omnipresente, todopoderosa, capaz de derrocar monarquías y desestabilizar continentes. Esta transformación respondía a necesidades psicológicas y políticas profundas de una Europa que enfrentaba cambios sin precedentes.
Frente al caos revolucionario y las rápidas transformaciones sociales, la teoría de una conspiración Illuminati ofrecía algo que muchos ansiaban desesperadamente: una explicación simple para un mundo cada vez más complejo e incierto. El mito había comenzado su largo viaje a través del tiempo, alimentándose de cada nueva crisis, cada nueva revolución, cada nuevo momento de incertidumbre, asumiendo formas nuevas, pero conservando siempre su esencia, la idea de un poder invisible que mueve los hilos de la historia. A medida que el siglo XIX avanzaba, los Illuminati experimentaron una curiosa metamorfosis histórica. La organización real, con sus documentos, miembros y fecha concreta de disolución, comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva, mientras su versión mitificada crecía y se transformaba con cada nueva crisis social o política. Durante la era de las revoluciones que sacudió Europa en 1848, panfletos conservadores resucitaron el fantasma de los Illuminati, presentándolos como los arquitectos invisibles de las barricadas que se levantaban desde Berlín hasta Viena. Ya no importaba que ninguno de los revolucionarios se identificara como Illuminati. El nombre se había convertido en sinónimo de cualquier fuerza que amenazara el orden establecido. ¿Por qué el mito de los Illuminati resultó tan resistente al paso del tiempo? La respuesta radica en su extraordinaria adaptabilidad. A diferencia de otras teorías conspirativas centradas en eventos específicos, la narrativa de los Illuminati ofrecía un marco interpretativo general que podía aplicarse a casi cualquier circunstancia histórica. En la era industrial, cuando el surgimiento de movimientos obreros y sindicales alteraba el equilibrio social, los Illuminati fueron vinculados al socialismo y al comunismo naciente. Durante periodos de tensión religiosa, se les presentaba como agentes del secularismo y el anticlericalismo. En momentos de cambio científico acelerado, se les asociaba con el racionalismo radical que amenazaba las verdades tradicionales. El mito funcionaba como un camaleón ideológico, cambiando de color según las ansiedades dominantes de cada época. Este proceso de mitificación alcanzó nuevas dimensiones con la publicación en 1868 de Los misterios de la francmasonería, por el francés Léo Taxil. Este libro, que alcanzó enorme difusión, establecía conexiones directas entre los Illuminati, la masonería y supuestas prácticas satánicas. Lo fascinante del caso Taxil es que años después, en 1897, su autor confesó públicamente que toda su obra había sido una elaborada farsa, diseñada para explotar los prejuicios anticatólicos. Sin embargo, esta revelación apenas dañó la credibilidad del mito. Para entonces, la narrativa de los Illuminati se había vuelto impermeable a desmentidos, fortalecida paradójicamente por cada intento de refutación, que era interpretado como prueba adicional de su influencia para ocultar la verdad. Con la llegada del siglo XX, el mito de los Illuminati se entrelazó con nuevas corrientes de pensamiento conspirativo. La publicación en 1903 de los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto antisemita fraudulento que alegaba revelar un plan judío para el dominio mundial, incorporó elementos previamente asociados a los Illuminati. Durante el periodo de entreguerras, autores como Nesta Webster en Inglaterra y William Guy Carr en Norteamérica desarrollaron elaboradas teorías que vinculaban a los Illuminati con la revolución bolchevique, las instituciones financieras internacionales y supuestas confabulaciones para establecer un gobierno mundial único. Ya no se trataba de una pequeña sociedad secreta bávara, sino de una vasta conspiración que abarcaba siglos, continentes y las más altas esferas del poder global.
Lo que había comenzado como un grupo de académicos reformistas en una pequeña universidad alemana se había convertido, 2 siglos después, en el arquetipo universal de la conspiración oculta. Sus símbolos, el ojo dentro del triángulo, el búho, las referencias geométricas, comenzaron a ser identificados en los lugares más insospechados. En la arquitectura de Washington, D.C., en el diseño del billete de $1 estadounidense, en logotipos corporativos, en álbumes musicales. No importaba que estos símbolos tuvieran orígenes diversos y a menudo completamente desconectados de la orden bávara original. La potencia del mito transformaba cualquier coincidencia en evidencia. Los Illuminati habían trascendido su existencia histórica para convertirse en algo mucho más perdurable. Un lenguaje para articular el miedo a lo invisible, una metáfora para explicar lo inexplicable, una narrativa para dar sentido a un mundo cuya complejidad desafiaba cada vez más la comprensión humana. En los tranquilos pasillos de las universidades, lejos del sensacionalismo mediático y las teorías conspirativas de Internet, un grupo reducido de historiadores ha dedicado décadas a reconstruir la historia real de los Illuminati bávaros. Su trabajo meticuloso en archivos alemanes, examinando documentos originales, correspondencia personal y registros judiciales de la época, ha permitido separar gradualmente el hecho histórico de la ficción acumulada durante siglos. Entre estos investigadores destaca el profesor Richard van Dulmen, cuyo libro Der Geheimbund der Illuminaten, la sociedad secreta de los Illuminati, publicado en 1975, estableció una nueva base académica para el estudio científico de la orden, alejándose tanto de la demonización tradicional como de la romantización. ¿Qué sabemos realmente sobre los Illuminati originales según la investigación histórica moderna? Los estudios académicos contemporáneos confirman la existencia de la orden como un fenómeno histórico concreto y documentado, activo entre 1786 y 1787. Confirman su fundación por Adam Weishaupt en Ingolstadt, su rápida expansión por territorios germanoparlantes, su estrategia de infiltración en logias masónicas y finalmente su disolución forzosa tras los edictos bávaros. Sin embargo, estos mismos estudios cuestionan la escala e influencia que tradicionalmente se les ha atribuido. Los documentos evidencian que, en su apogeo, la orden contaba con aproximadamente 650 miembros activos, lejos de los miles o incluso millones que algunas teorías les atribuyen. Y aunque incluían personas influyentes, su poder real era limitado y localizado. El historiador Reinhard Koselleck ha señalado que la importancia histórica de los Illuminati no radica tanto en lo que lograron hacer, sino en lo que representaron. Un nuevo tipo de sociabilidad política que desafiaba las estructuras tradicionales de poder. En su análisis, los Illuminati fueron importantes no como conspiradores todopoderosos, sino como síntoma de las profundas transformaciones que experimentaba la esfera pública europea a finales del siglo XVIII. Representaban la emergencia de redes intelectuales transnacionales que, aunque minoritarias, comenzaban a articular una crítica sistemática al antiguo régimen y a imaginar formas alternativas de organización social basadas en principios ilustrados. Su verdadero legado, según esta interpretación, no fue una conspiración continua, sino un precedente importante en la historia de los movimientos reformistas europeos. La especialista Mónica Neugebauer-Wölk ha aportado una dimensión adicional al debate académico, explorando la dimensión religiosa de los Illuminati. Contrariamente a la imagen popular que los presenta como ateos radicales, su investigación muestra que muchos miembros, incluido Weishaupt,
mantenían creencias que podrían describirse como deístas o panteístas. No rechazaban completamente lo espiritual, sino que buscaban reformular la religiosidad en términos compatibles con la razón ilustrada. Los rituales de la orden, lejos de ser ceremonias satánicas, como afirmarían sus detractores, eran ejercicios pedagógicos diseñados para inculcar valores éticos como la autodisciplina, la búsqueda de conocimiento y el compromiso con el bien común, utilizando un lenguaje simbólico derivado parcialmente de la masonería y parcialmente creado por Weishaupt y sus colaboradores. Quizás la contribución más importante de la historiografía contemporánea ha sido contextualizar a los Illuminati dentro del panorama más amplio de las sociedades secretas del siglo XVIII. Lejos de ser una anomalía, los Illuminati formaban parte de una rica tradición de asociaciones privadas, literarias, filosóficas, científicas y políticas que proliferaron en la Europa de la Ilustración, desde los Rosacruces hasta la Orden de los Asiáticos, desde clubes patrióticos hasta academias científicas semiclandestinas. Estas organizaciones constituían espacios alternativos donde las élites ilustradas podían debatir ideas y desarrollar proyectos reformistas fuera del control directo de la Iglesia y el Estado. Lo que distinguió a los Illuminati y lo que finalmente provocó su caída no fue la radicalidad de sus ideas, que en realidad eran bastante moderadas comparadas con las de otros pensadores contemporáneos, sino su estructura organizativa excepcionalmente disciplinada y su estrategia deliberada de infiltración institucional. Esta contextualización histórica permite entender a los Illuminati no como una aberración histórica, sino como un producto característico de su tiempo. Una época de transición donde nuevas formas de pensamiento y organización social luchaban por emerger en un mundo aún dominado por estructuras tradicionales de autoridad. Abre cualquier plataforma de streaming, visita una librería o simplemente navega por Internet. Los Illuminati están en todas partes. Su nombre aparece en títulos de películas taquilleras, bestsellers internacionales, videojuegos de éxito mundial, canciones de pop, series de televisión y documentales de historia alternativa. Un símbolo que comenzó en una pequeña universidad bávara se ha convertido en un elemento omnipresente de la cultura popular global. El ojo dentro del triángulo, que originalmente no tenía conexión directa con la orden de Weishaupt, es ahora reconocido instantáneamente por millones de personas como el símbolo Illuminati por excelencia. ¿Cómo explicar esta extraordinaria persistencia y difusión cultural de un grupo que existió formalmente durante apenas una década, hace más de 2 siglos? La fascinación contemporánea con los Illuminati tiene múltiples raíces. Por un lado, responde a la permanente atracción humana por el misterio y lo prohibido. Las sociedades secretas ejercen una seducción particular sobre nuestra imaginación, ofreciendo la promesa de acceso a conocimientos ocultos, a verdades que ellos no quieren que sepamos. Esta atracción se ha multiplicado exponencialmente en la era digital, donde la sobreabundancia de información paradójicamente aumenta la sensación de que algo permanece oculto. Por otro lado, el mito de los Illuminati ofrece una explicación seductoramente simple para un mundo cada vez más complejo e incierto. Frente a crisis económicas globales, transformaciones tecnológicas vertiginosas o tensiones geopolíticas incomprensibles, la idea de una mano invisible que controla los acontecimientos proporciona un alivio psicológico. Si todo está planificado, al menos existe un patrón inteligible. Y por perverso que sea, el fenómeno literario iniciado por Dan Brown con Ángeles y Demonios
2000, y continuado con El Código Da Vinci, 2003, introdujo a los Illuminati en el mainstream cultural internacional, mezclándolos creativamente con otros mitos históricos como el Priorato de Sion o la supuesta descendencia de Jesús. Estas novelas, convertidas posteriormente en exitosas películas protagonizadas por Tom Hanks, presentaban a los Illuminati como una sociedad secreta renacentista enfrentada con la Iglesia Católica. Una versión ficticia, pero que conectaba con la fascinación popular por las conspiraciones históricas. Lo significativo de estas obras no es su precisión histórica, que deliberadamente sacrifican en aras de la narrativa, sino su capacidad para situar a los Illuminati en el centro del imaginario cultural global, transformándolos de una nota al pie en libros de historia a un referente reconocible internacionalmente. En la industria musical, la iconografía Illuminati ha sido apropiada y reinterpretada por numerosos artistas de primera línea. Figuras como Jay-Z, Rihanna, Lady Gaga o Beyoncé han incorporado símbolos tradicionalmente asociados a los Illuminati: triángulos, ojos, pirámides, gestos manuales específicos. En sus videos musicales, portadas de álbumes y actuaciones en directo, esta utilización, generalmente estética más que ideológica, ha desencadenado innumerables teorías sobre su supuesta pertenencia a una versión moderna de la orden. Lo interesante de este fenómeno es su carácter circular. Los artistas incorporan estos símbolos precisamente porque saben que generarán especulación y controversia, alimentando así la misma mitología que supuestamente confirman en un ejercicio de marketing viral extremadamente efectivo. La era de Internet ha llevado la omnipresencia cultural de los Illuminati a nuevas dimensiones. Miles de canales de YouTube, blogs, podcasts y foros están dedicados exclusivamente a decodificar supuestos mensajes Illuminati en prácticamente cualquier aspecto de la cultura contemporánea, desde logotipos corporativos hasta gestos de políticos en actos públicos. Esta industria de la conspiración genera millones de visualizaciones y, consecuentemente, significativos ingresos publicitarios, creando un poderoso incentivo económico para la perpetuación y elaboración constante del mito. Lo que comenzó como una genuina creencia conspirativa se ha transformado parcialmente en un lucrativo modelo de negocio digital, donde la frontera entre la creencia sincera y el entretenimiento calculado se vuelve cada vez más difusa. Así, los Illuminati del siglo XXI existen simultáneamente como objeto de genuino temor para algunos, como objeto de estudio histórico para otros, como recurso narrativo para creadores de contenido y como símbolo reconocible globalmente que funciona de manera similar a un meme cultural, una unidad de significado que se replica, muta y persiste independientemente de su conexión con la realidad histórica original. A orillas del río Cam, en Cambridge, cada 16 de junio desde 1820, 12 estudiantes seleccionados juran solemnemente guardar los secretos de la sociedad más exclusiva de la universidad, los Apóstoles de Cambridge. En New Haven, Connecticut, bajo el edificio neogótico conocido como La Tumba, los iniciados de Skull and Bones participan en rituales que han permanecido esencialmente idénticos desde 1832. En salones discretos de Londres, París o Nueva York, logias masónicas continúan sus ceremonias siguiendo liturgias que se remontan al siglo XVIII. En cada continente, en casi cada país, sociedades discretas, algunas secretas, otras simplemente privadas, continúan reuniéndose lejos de miradas indiscretas. Los Illuminati bávaros desaparecieron hace más de 2 siglos, pero el fenómeno de la sociedad secreta sigue muy vivo, planteando una pregunta fascinante.
¿Qué hizo a los Illuminati únicos entre tantas organizaciones similares? ¿Por qué los Illuminati eclipsaron en el imaginario popular a organizaciones más antiguas, duraderas e influyentes como la francmasonería? La comparación resulta particularmente reveladora. La masonería existe ininterrumpidamente desde principios del siglo XVIII, cuenta con millones de miembros en todo el mundo, posee templos identificables en casi todas las ciudades importantes y ha incluido entre sus filas a figuras tan prominentes como George Washington, Winston Churchill o Salvador Allende. Los Illuminati, en contraste, existieron formalmente durante apenas una década. Nunca superaron los 700 miembros y fueron efectivamente disueltos hace más de 230 años. Sin embargo, es el nombre Illuminati, no masones, el que se ha convertido en sinónimo universal de conspiración global. La clave de esta paradoja parece residir precisamente en su disolución forzosa. Mientras la masonería existe abiertamente, sujeta al escrutinio público, los Illuminati desaparecieron oficialmente, permitiendo que la imaginación llenara el vacío de su ausencia con posibilidades ilimitadas. Una comparación igualmente instructiva puede establecerse con los Rosacruces, otra sociedad con elementos esotéricos que ha generado abundante mitología. Surgidos a principios del siglo XVII, a partir de manifiestos anónimos que circularon por Europa, los Rosacruces compartían con los Illuminati un interés por el avance del conocimiento y la reforma social, aunque con un componente místico mucho más pronunciado. Diversos grupos contemporáneos reclaman ser herederos legítimos de esta tradición, como la antigua y mística Orden Rosae Crucis, Amor Si, o la Fraternitas Rosae Crucis. Sin embargo, pese a su mayor antigüedad y su elaborada cosmología espiritual, los Rosacruces nunca han generado el nivel de fascinación conspirativa de los Illuminati. La diferencia crucial parece residir en el carácter explícitamente político de los Illuminati, mientras los Rosacruces se centran primordialmente en el desarrollo espiritual individual. La Orden de Weishaupt tenía un programa definido de infiltración institucional y reforma social, lo que los convertía en una amenaza más tangible y creíble para el orden establecido. El caso de los carbonarios italianos ofrece otro contraste revelador. Esta sociedad secreta revolucionaria, activa principalmente entre 1800 y 1831, compartía con los Illuminati muchos elementos: iniciaciones ritualizadas, estructura jerárquica, objetivos políticos progresistas y persecución gubernamental. Los carbonarios fueron instrumentales en las revoluciones liberales italianas que eventualmente conducirían a la unificación nacional, logrando un impacto político concreto muy superior al de los Illuminati. Sin embargo, pese a su éxito histórico real, los carbonarios ocupan hoy apenas una nota al pie en libros de historia, mientras los Illuminati protagonizan bestsellers y películas taquilleras. La explicación parece encontrarse en el timing histórico. Los Illuminati fueron asociados desde el principio con la Revolución Francesa, un evento de resonancia global que transformó radicalmente la política occidental, mientras los carbonarios quedaron vinculados a revoluciones nacionales más localizadas y menos trascendentales en el imaginario internacional. En el mundo contemporáneo, organizaciones como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral o el Foro Económico Mundial generan teorías conspirativas que siguen patrones sorprendentemente similares a los aplicados históricamente a los Illuminati.
Estas entidades, que reúnen periódicamente a líderes políticos, empresariales y académicos para discutir tendencias globales, son regularmente acusadas de coordinar secretamente la política mundial. La diferencia fundamental es su carácter semipúblico. Aunque sus deliberaciones son privadas, su existencia y membresía son conocidas, lo que paradójicamente limita el alcance de las teorías a su respecto. Al final de este recorrido por la historia real y mítica de los Illuminati, nos encontramos ante una paradoja fascinante. Una organización que existió durante apenas una década en un pequeño rincón de Europa ha generado siglos de especulación, temor y fascinación. Su nombre resuena hoy en canciones de rap, aparece en bestsellers internacionales, protagoniza películas de Hollywood y es buscado millones de veces cada mes en Internet. ¿Qué explica esta extraordinaria persistencia cultural? ¿Qué nos dice sobre nuestra relación con el poder, el conocimiento y lo invisible? Quizás el verdadero legado de los Illuminati no fue una conspiración centenaria, sino una idea revolucionaria, que un pequeño grupo de personas comprometidas y organizadas podía cambiar el curso de la historia. Esta idea, encarnada en la estructura y estrategia de la orden original, ha demostrado ser increíblemente poderosa y duradera, inspirando tanto a movimientos emancipadores como a regímenes autoritarios a lo largo de los siglos. Del mismo modo, quizás la persistencia del mito Illuminati no debería verse como una simple paranoia colectiva, sino como expresión de una intuición fundamental sobre la naturaleza del poder en el mundo moderno. Que muchas de las fuerzas que dan forma a nuestras vidas operan efectivamente en ámbitos inaccesibles al ciudadano común, ya sean mercados financieros globales, algoritmos de inteligencia artificial o acuerdos geopolíticos a puerta cerrada. La historia de los Illuminati es, en última instancia, un recordatorio de la eterna tensión entre transparencia y secreto, entre el ideal democrático de un poder visible y responsable y la realidad de un mundo donde importantes decisiones se toman fuera del escrutinio público. Es también un recordatorio de nuestra necesidad profundamente humana de dar sentido al caos, de encontrar patrones y agentes intencionales detrás de eventos complejos y a menudo aleatorios. Los Illuminati originales de Weishaupt fracasaron en su objetivo de transformar gradualmente la sociedad desde dentro, pero triunfaron inesperadamente en un aspecto: proporcionaron a la humanidad un símbolo perdurable para articular sus ansiedades sobre el poder oculto. Si Adam Weishaupt pudiera contemplar el legado cultural de su creación, probablemente experimentaría sentimientos encontrados. Por un lado, se horrorizaría al ver su proyecto educativo y reformista transformado en el arquetipo universal de la conspiración malévola. Por otro, quizás sentiría una cierta satisfacción al comprobar que, efectivamente, las ideas pueden tener consecuencias que trascienden por mucho a sus creadores originales. Y esa, al fin y al cabo, era la esencia de su visión, que el pensamiento, adecuadamente cultivado y estratégicamente aplicado, podía cambiar el mundo. Así, más de 2 siglos después de su disolución oficial, los Illuminati siguen invitándonos a reflexionar sobre preguntas esenciales. ¿Quién ejerce realmente el poder en nuestras sociedades? ¿Qué fuerzas invisibles dan forma a nuestras vidas? ¿Es posible un mundo donde el conocimiento y la información fluyan libremente, sin restricciones ni manipulaciones? Estas preguntas, que estaban en el corazón del proyecto original de Weishaupt, siguen siendo pertinentes en nuestra era de fake news, manipulación algorítmica y creciente desconfianza institucional. Quizás ese sea el verdadero legado Illuminati,
no una sociedad secreta eterna, sino una invitación perpetua a cuestionar lo visible y buscar lo que permanece en la sombra.